Buenas tardes a todos. A la Fundación, gracias por la invitación. La verdad que es un gran desafío hablar de economía cuando por ahí los economistas locales no estamos sumergidos, ¿sí? En esta actividad como lo están a lo mejor en grandes ciudades, ¿no? Que hay economistas especializados en cada rubro, sino en la medida que vamos teniendo algunos trabajos vamos incursionando en nuevos temas. A su vez está muy bueno que el auditorio está como mezclado con actividades, lo cual hace mucho más fácil lograr el objetivo que con Pablo nos planteamos cuando nos invitaron a participar. Cuando nos dijeron, bueno, ¿qué temas podíamos compartir, ¿sí? En una charla? Nosotros dijimos, bueno, ¿qué queremos comunicar o qué queremos lograr? ¿Sí? Tratar de que la gente, el ciudadano común, cualquiera sea su rol en la economía, pueda ver el sistema económico de forma integral, ¿sí? Es necesario pensar la economía en su conjunto y pensar que algunas políticas que van a impactar en un mercado, en un sector de la economía, ¿sí? Va a generar impactos en el corto, mediano o largo plazo en casi toda la economía de un país, de una provincia, de un municipio, de lo que sea donde estemos nosotros aplicando esa economía. Entonces es necesario ver ante una decisión de política económica, poder ver el bosque, ¿sí? Y no solamente el árbol. Por eso por ahí es mucho más fácil trabajar con equipos interdisciplinarios para uno poder ver todas las aristas hasta dónde puede llegar una política. Así tenemos, por ejemplo, el tema de la asignación universal por hijo, por ejemplo, una política nacional de integración, ¿sí? Que lo que busca es que los niños, o sea, que todos los niños puedan alimentarse, ir a la escuela. Entonces, en el largo plazo vamos a tener recursos humanos más productivos, por un lado, ¿sí? Pero a su vez también podemos pensar que estamos inyectando dinero en la economía a través de esto que Gustavo nos comentaba, de emisión monetaria, que ante una parada en la capacidad productiva de un país por otras políticas que a lo mejor frenaron las exportaciones o aumentos en las tasas de interés, como está viendo en este momento, y que más adelante vamos a entrar a hablar un poquito más en profundidad, en realidad empiezan a generar estas expectativas inflacionarias, ¿sí? Obvio, esta sumada a otras políticas más. Incluso es necesario analizar la influencia de las expectativas sobre los acontecimientos futuros, porque muchas veces las políticas de estabilización, ¿sí? se enfrentan con algunos problemas. Por un lado, la incertidumbre, porque no tenemos información perfecta. Entonces no sabemos cómo, hasta dónde pueden llegar los impactos o cómo van a reaccionar distintos actores sociales, ¿sí? Por otro lado, los rezagos con los cuales se están implementando algunas medidas. Hoy detectamos el problema, lo ponemos bajo análisis, encontramos la solución y ya cuando la estamos implementando ha pasado un tiempo considerable tal vez, donde podemos estar llegando tarde o no muy a tiempo con una determinada decisión. Y por otro lado son las expectativas, que a nivel agregado, ¿sí? Pueden muchas veces desviarnos del resultado que con una determinada política queríamos lograr. Esto si lo consideramos a nivel macroeconómico y a nivel de decisiones de políticas públicas, ¿sí? Pero también tenemos que aquellos empresarios, ¿sí? Aquellos emprendedores que deciden realizar nuevas inversiones en una empresa o reducir la producción en determinado momento, también están generando expectativas en la población de trabajadores que tienen a su cargo, ¿sí? Entonces, es muy interesante
cuando ustedes tomen decisiones a nivel privado también, en emprendimientos productivos donde pueden generar trabajo, ver hasta dónde están impactando en la cabeza de sus empleados, porque ellos en función a la certeza de trabajo o no trabajo también van a estar tomando decisiones de inversión en su vida, ¿sí? Los economistas tenemos este problemita, o los matamos a realidad como Gustavo, o nos vamos mucho a los modelos como va a ser en este caso. En este caso nosotros, para poder hablar de expectativas, con Pablo nos vamos a estar basando en modelos teóricos que vamos a ir ayornando con realidad que nos dio Gustavo para ir explicando cómo van sucediendo las cosas, ¿sí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Pablo Rossi. Bueno, y un poco como le decía María José, Gustavo nos dio un pantallazo muy bueno de lo que es la realidad económica. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahora es introducir un poco en lo que son las herramientas de análisis que manejan los agentes económicos para tratar de tomar decisiones. Bueno, nosotros vamos a analizar tres modelos. Como decía María José, nos vamos muy un poco a lo teórico. El modelo de expectativas adaptativas, el modelo de expectativas racionales y el modelo de la teoría general de Keynes. Bueno, en el primer modelo que surgió en cuanto a las expectativas es el modelo denominado la teoría clásica. Surge en la década básicamente del 50. Y se basa en los siguientes supuestos, en que los mercados se vacían, que estamos en una economía de pleno empleo y que hay flexibilidad en los precios. ¿A qué se refiere con que los mercados se vacían? Está muy relacionado con la flexibilidad en los precios. Se refiere a que la economía está en el largo plazo o está en una situación de pleno empleo, o sea, está produciendo a su máxima capacidad productiva. No hay, como se dice, capacidad ociosa. En ese caso, cuando cualquier alteración que se determine en el nivel de producción, como decía Gustavo, se corrige a través de precios o a través de cantidades, ¿sí? De disminuir la producción. Entonces, por ejemplo, se da un exceso de oferta, o sea, los empresarios están produciendo más de lo que realmente necesita el mercado. Bueno, en ese caso, ajustan vía precios y disminuyen la cantidad, digamos, disminuye la cantidad de demanda. En cuanto al modelo propiamente dicho, en cuanto a la generación de las expectativas, es que los agentes económicos predicen el futuro en función del comportamiento histórico que ha tenido la variable, ¿sí? Es un modelo univariable, o sea, lo único que se fijan para determinar la predicción del valor esperado de la variable, sea precio, sea salario, sea tasa de interés, cualquiera sea la variable que estén considerando, es lo que sucedió en el pasado, ¿sí? Y obviamente le dan mayor nivel de importancia a lo que sucedió en el periodo inmediato anterior que a los anteriores, ¿sí? Eso es lo que se dice, bueno, que tiene ponderadores decrecientes. Los modelos más famosos, que más han tenido repercusión, es el teorema de la telaraña, y el de la curva de Phillips. Bueno, el teorema de la telaraña dice que si uno parte de una situación de desequilibrio, en la cual el precio esperado es como se indica, que es P1, para ese nivel de precios, la oferta, o sea, los empresarios están dispuestos a producir la cantidad Q1, ¿sí? Pero esa no es una situación de equilibrio. Al ver los empresarios que comienzan a abarrotarse las existencias de sus productos en los almacenes, entonces comienzan a bajar el precio, ¿sí? Eso va generando a que se llegue a este nivel de precios, en donde lo que se ofrece realmente se vende. A eso se refiere con que los mercados se vacían, van ajustando vía precio o vía cantidad. Para el periodo subsiguiente, los empresarios dicen, bueno, en el periodo anterior sucedió que el precio no fue como lo que esperamos, sino que era P2. Empiezan a producir en ese nivel de P2, ¿sí? Aquí,
En ese nivel, la cantidad demandada sigue siendo QE1, por lo cual ven de que ya no es que amontonan stock, sino todo lo contrario, el stock se vacía rápidamente. Entonces comienzan nuevamente a generar un aumento de precios. Y así sucesivamente van generando aumento de precios y cantidades hasta llegar al punto de equilibrio. Un poco lo que trata de decir es la teoría, esta es una teoría clásica, siempre se trabaja en el largo plazo y se supone que no hay impactos tampoco en el corto plazo, o sea, los ajustes son prácticamente automáticos. Y bueno, otra de las teorías en este marco es la teoría de la curva de Phillips. La curva de Phillips es una curva bueno, que la descubrió Phillips y que mantiene una relación o muestra una relación negativa entre el nivel de precios y el nivel de empleo. Es decir, que si un país, en el corto plazo, ¿no? Ustedes se fijan, estas son las curvas de corto plazo, en el cual la relación entre el nivel de desempleo y el nivel de precios es negativa. Mientras más alto sea el nivel de precios, menor es la tasa de desempleo. Yo lo que mido en el eje de las X es el desempleo. Es una relación negativa, mientras que en el largo plazo es independiente del nivel de precios. Es decir, en el largo plazo el nivel de precios no está afectando la tasa de desempleo. Y se ubica en la tasa de desempleo natural. Bueno, en este caso, si se produce, como les decía Gustavo en el ejemplo, y que se veía claramente, que al estar en una situación de pleno empleo, cualquier incremento en la cantidad de dinero circulante de la economía se traduce en un incremento de precios. ¿Sí? Si nosotros suponemos que se produce ese incremento de precios, las empresas en el cortísimo plazo van a ver que los salarios reales son menores, por lo cual van a comenzar a demandar más trabajadores. Esa demanda de mayores trabajadores se va a traducir en un menor nivel de empleo, de desempleo, ¿sí? Estaríamos en ese punto. Los trabajadores en este caso es como que se supone que los empresarios tienen un mejor nivel de predicción que los asalariados. Por lo tanto, pueden predecir con mayor nivel de certidumbre el comportamiento de la variable. Bueno, en ese caso, al saber de que el nivel de precios va a ser más alto que el que esperan los obreros, van a demandar mayor nivel de trabajo. Va a reducir el nivel de desempleo, pero en el largo plazo, los empleados ven de que en realidad no hubo una mejora en el nivel de salarios reales, sino por el contrario, su nivel de salario real se vio perjudicado. Por lo que van a demandar un nuevo nivel de salario nominal, de manera tal de que vuelvan a compensar y a tener el mismo salario real que tuvieron en un principio. Ese mayor nivel de salario real produce un desplazamiento en la curva de Phillips y por lo tanto se vuelve al nivel de desempleo natural, pero con un nivel de precios más alto. La segunda teoría que vamos a explicar es la teoría de las expectativas racionales. Bueno, en esta teoría es una teoría neoclásica y trabaja bajo los mismos supuestos, con la diferencia, ¿se acuerdan que en el anterior habíamos dicho de que el modelo que generaba el valor esperado de la variable era un modelo univariado? O sea, lo único que influía en la variable, en el comportamiento de la variable, era lo que sucedió con la variable propiamente dicha en los periodos anteriores. Bueno, este caso es un modelo más complejo, ya es un modelo multivariado. O sea, no solo está afectando el comportamiento de la variable propiamente dicha, sino que hay toda una serie de otras variables económicas que afectan el nivel de expectativas. El modelo más importante en este caso, el que más se destacó, es el modelo de Lucas. Lo que introduce Lucas de novedoso es que permite los desajustes en el corto plazo. Los modelos anteriores eran modelos clásicos y que prácticamente, como les dije, los ajustes eran instantáneos. Simplemente gráficamente lo podemos ver, pero simplemente para saber qué sucede, pero el modelo supone que son instantáneos, ¿sí? No se puede salir de la situación de pleno empleo.
En el caso de Lucas, lo que permite es justamente explicar eso, que es lo que después da un poco paso a la teoría keynesiana, es de que en el corto plazo efectivamente sí puede haber algún nivel de desajuste o de desequilibrio. Bueno, para este caso el modelo contiene curvas de oferta y demanda agregada normales, o sea, la curva de demanda agregada es dependiente negativa, mayor nivel de precios, menor nivel de cantidad, y la curva de oferta agregada es dependiente positiva, mayor nivel de precios, mayor producción. Bueno, si uno parte en el primer caso, de nuevo tenemos el supuesto de que los empresarios conocen mejor eh, que los asalariados la predicción de las variables y por lo tanto pueden engañarlos, por decirlo de alguna forma. Si se produce un incremento en la cantidad de dinero, ¿se acuerdan que habíamos dicho? De que todo aumenta la cantidad de dinero, se traducía inmediatamente en aumento de precios. Si los dos tienen el mismo nivel de información y no hay mayor nivel de predicción de uno que de otro, la política, ¿sí? Cuando uno hace una política monetaria, lógicamente lo que está buscando es aumentar el nivel de producción, ¿sí? Sí, todas las políticas siempre tienden a aumentar o a corregir algún desajuste, pero lo que se busca es eso. Bueno, al aumentar el nivel al aumentar la oferta monetaria y los dos tener el mismo nivel de predicción, no se produce prácticamente ningún cambio en términos de renta. Lo que sí afecta es el nivel de precio. Digamos, en este caso, la demanda, los empresarios ven de que el nivel de precios va a ser P1. Entonces, supone que van a engañar a los asalariados y comienzan a demandar mayores niveles de trabajadores. Los asalariados, automáticamente, ni bien ven que el nivel de precios es P1, o sea, el mismo que tienen los empresarios, comienzan a solicitar nuevos niveles salariales y producen un desplazamiento de la curva de oferta. Entonces, lo único que afecta es el nivel de precios, no el nivel de producción. En el otro caso, cuando la cantidad de dinero es imprevista, o sea, no se espera un aumento en la cantidad de dinero que repercuta en los precios, recordemos que acá sí está el supuesto de que los empresarios tienen mejor nivel de predicción que los obreros. Entonces, en este caso, como los empresarios conocen mejor cómo se va a comportar el modelo, al ver la cantidad de dinero, repercute nuevamente en la curva de demanda. Aumentan el nivel de demanda de trabajadores. La demanda de trabajadores se va a traducir en el corto plazo en un mayor nivel de producción, pero bueno, eso sería en el corto plazo. Esta es lo que introduce un poco Lucas, pero en el largo plazo que los trabajadores nuevamente vuelven a solicitar aumentos en el nivel de salarios y la política en definitiva en el largo plazo no produce ningún efecto. Bueno, un poco, quizás podemos, cotejando esto un poco con la realidad, quizás los primeros modelos son los que más se utilizan aquí en Argentina. Todo el tiempo se está viendo cómo los gremios o cualquier tipo de organismo en el momento de pelear por los niveles salariales, en realidad no buscan una mejora en los niveles de salarios reales, sino por lo menos mantener el nivel de poder adquisitivo. Eso es lo que estamos viendo que hoy en día sucede con las discusiones de las paritarias. Quizás un poco el mercado financiero utiliza un poco más el segundo modelo, o sea, un poco en donde contempla mayores niveles de variables, o mayores cantidades de variables, no niveles, sino mayor cantidad de variables. Si no, pensemos un poco lo que nos contaba Gustavo, lo que pasó en enero con el tipo de cambio. El gobierno, al anunciar una nueva medida, que en realidad suponían
que iba a ser una medida que iba a generar calma en el mercado financiero, como fue el tema del levantamiento, el pseudo levantamiento del cepo. En realidad produjo todo lo contrario, generó mucha más incertidumbre y generó presión alcista sobre el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces podemos decir que la gente que se maneja dentro del mercado financiero maneja un mayor nivel de variables que el resto de los agentes económicos. Eh, bueno, Bueno, las expectativas en la teoría general tienen que ver con ya un desarrollo más, o sea, de la teoría keynesiana y a mí me parece que es mucho más aplicable y mucho más práctica, ¿sí? Por eso fui buena y le dejé la parte de la teoría clásica a Pablo. En realidad la diferencia que hay entre la teoría keynesiana y la teoría clásica es que la primera, como lo mencionó, es una teoría de expectativas de largo plazo, donde todo el análisis se basa en la inflación esperada, ¿sí? En ese nivel de inflación que se espera en un futuro. Y lo que hace esta teoría es ir explicando cómo se van a ir ajustando los distintos precios relativos, ¿sí? Las distintas variables en términos reales, pero siempre alcanzando el pleno empleo y su nivel natural, o sea, los niveles naturales de desempleo, por ejemplo, ¿sí? Mientras que para Keynes, ¿sí? Y los autores que abogan por esta teoría, las expectativas de largo plazo sí se ven influenciadas por expectativas formadas en el corto plazo, ¿sí? Y la inflación esperada no va a tener un impacto tan significativo en la expectativa de largo plazo como lo va a ser si el nivel de producción y la demanda futura, ¿sí? Los niveles de producción y de demanda futura que se esperan. Entonces, de esta forma, la teoría clásica no tiene en cuenta que las expectativas de corto plazo van a afectar las decisiones de inversión. Esas decisiones de inversión van a estar alterando la actividad económica. Esas variaciones dentro de en la actividad económica terminan impactando en el nivel de demanda agregada, ¿sí? De demanda agregada donde tenemos gasto, consumo, ¿sí? Y luego, en el largo plazo, sí van a impactar en lo que es la capacidad productiva de una determinada economía y en el mejor de los casos la creación de nuevos puestos de trabajo o la destrucción de estos si el ciclo es negativo. Acá, otra diferencia muy importante es que la teoría keynesiana habla de escenarios en incertidumbre y no como riesgo, y no de riesgo como lo hace la teoría clásica. ¿Por qué? Pablo mencionó los valores esperados de la variable, para eso necesitamos conocer las probabilidades, pero Keynes dice que las probabilidades de que ocurra tal o cual evento en el futuro no son conocidas, por ende estamos bajo incertidumbre. Si bien los agentes económicos toman decisiones de forma racional, porque cuando pueden hacer el cálculo lo hacen, pero muchas veces son decisiones basadas en el capricho, en el sentimentalismo o muchas veces en el azar. Entonces, bajo esta incertidumbre es donde él va a refutar toda la teoría clásica, pasando a una nueva teoría de la inversión, donde sí el nivel de expectativas va a tener, va a explicar las fluctuaciones que hay a nivel macroeconómico y también va a explicar por qué las economías pueden encontrarse produciendo por debajo del pleno empleo, a diferencia de los clásicos que todos los recursos se están empleando, ¿sí? O sea que tiene que ver más con nuestra economía, que estamos muy por debajo de lo que sería pleno empleo. Entonces, esta teoría de la inversión, ¿sí? Va a hablar sobre una teoría de futuro, una teoría de expectativas. Vamos a tener otra teoría que habla sobre cómo deciden los empresarios y a su vez una tercera que tiene que ver con la preferencia por la liquidez o cómo se forma la tasa
por la preferencia de la liquidez o cómo se forma la tasa de interés, ¿sí? Todo esto atravesado por un escenario de incertidumbre, donde en realidad el que toma decisiones no va a conocer el valor de la demanda esperada, ¿sí?, que pueda llegar a absorber la producción de forma total. ¿Está? Entonces, lo que yo les decía recién es que hay una distinción en lo que es corto plazo y largo plazo, y las expectativas de largo plazo van a estar relacionadas con la tasa de ganancia esperada de los proyectos empresariales, ¿sí? Mientras que las de corto plazo van a ser expectativas que se generan sobre el valor de las ventas y los costos una vez que la producción ya está en marcha. O sea, estamos viendo que tiene más que ver con las decisiones que por ahí tomamos más cotidianamente nosotros, ¿sí? Estos dos tipos o niveles de expectativas van a integrarse en lo que es la curva de eficiencia marginal del capital. Esta curva de eficiencia marginal del capital, que hasta ahora tiene nombres súper raros, pero lo vamos a ir traduciendo a lo corriente, se basa en conceptos como la corriente de ingresos, que genera un determinado proyecto en un horizonte de tiempo, ¿sí?, lo que nosotros llamaríamos el flujo de fondos. El precio de oferta del capital o valor de inversión, dice la teoría, es lo que nosotros llamamos inversión en el momento cero, inversión inicial, y la tasa de descuento, que esa tasa de descuento es una variable proxy, ¿sí?, de la tasa de ganancia esperada, que en nuestro caso, en el corriente, no es otra cosa que la tasa interna de retorno, ¿sí? Esta tasa de descuento, esa tasa de ganancia esperada, va a ser la que haga que esta corriente de ingresos a través del tiempo, traída al momento cero, o sea, el valor actual, se iguale a la inversión. No es otra cosa que el valor actual neto sea cero, por ende tenemos la tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces, nos da la curva de eficiencia marginal de capital, para cada nivel de inversión. Cuando una persona, un empresario, un emprendedor, decide esa corriente de ingresos, lo va a hacer tomando información actual, ¿sí? Y va a tener cierto grado de certeza de lo que puede llegar en un futuro, ¿sí?, de lo que puede llegar a suceder en un futuro. Esa proyección que hace de las ventas esperadas es lo que se conoce como las expectativas de largo plazo, ¿está? Entonces, mientras mejor sea el pronóstico del largo plazo que tenga, para un determinado nivel de inversión va a tener una curva de eficiencia marginal superior, por ende va a tener una TIR mayor, ¿sí? Mientras que el escenario es más pesimista, la corriente de ingresos va a estar calculada sobre ventas esperadas menores, ¿sí? Por ende, la TIR va a ser mucho, mucho menor. A su vez, dijimos, esto es cómo es la tasa de ganancia esperada. Pero a su vez nosotros tenemos que ver cómo se forman las expectativas en el corto plazo. Esas expectativas en el corto plazo es aproximar el futuro en función a un contexto actual, a la información que se dispone en cuanto a niveles de precio, a niveles de producción actuales, y también tiene que ver cómo se está comportando el otro, ¿sí? Estos comportamientos de masa que muchas veces dice, bueno, si los otros lo están haciendo, entonces es porque para allá tenemos que ir, ¿está? Y esa información es la que muchas veces tenemos que tener cuidado cómo nosotros la tomamos. Ahora los grandes generadores de información son los noticiosos, ¿no? Entonces, bueno, depende cuál veamos, es para dónde va a ir la información, o sea, para dónde va el mercado, ¿sí? Cómo van a ser las expectativas sobre un futuro. A su vez, también tomando información
si voy muy rápido me dicen, porque estoy como, que nos da Gustavo, hoy las expectativas en el corto plazo, o sea, para lo que es este año, es que haya un freno en la demanda agregada, ¿sí? Esto el gobierno lo está buscando a través de lograr incrementos salariales por debajo de la tasa de inflación esperada para este año. Entonces esa es una forma de frenar el consumo. A su vez ha habido un incremento en la tasa de interés por el hecho de la necesidad de que la gente no se desprenda de los pesos y pueda poner dinero en plazo fijo o comprar bonos, ¿sí? Para no irse directamente al dólar. Entonces ha habido un aumento de las tasas de interés pasivas que se van a traducir indefectiblemente en un aumento de las tasas de interés activas, ¿sí? Y estas tasas de interés, por el momento, cuentan con una regulación en lo que son créditos productivos, donde se ha pedido que haya una tasa para créditos productivos, ¿sí? Para pymes. Está, por un lado, lo que habla Gustavo de los créditos especiales que se dan a través de Nación, y por otro lado, los créditos que dan los bancos comerciales. ¿El tema cuál es? Por un lado, le estamos diciendo a los empresarios, el consumo va a disminuir porque la gente no va a estar en condiciones de pagar, pero el gasto público va a seguir porque todavía hay muchos compromisos políticos, o sea que el gobierno va a seguir gastando. Endeudate, pero cuando llega al banco existen otras restricciones que complican el acceso al crédito, como son nada más y nada menos que las garantías, ¿sí? Hoy es más fácil obtener un crédito prendario, ¿sí? Al 80% de un vehículo. El tema que hay inversiones, hay emprendimientos que no son únicamente maquinarias, ¿sí? Que a veces la empresa tiene que aumentar el espacio, o sea, hacer una nueva nave para aumentar la capacidad instalada, y necesita actualmente el 200% en garantía hipotecaria, lo cual es una locura. Estamos haciendo un financiamiento del mercado inmobiliario para que no venda mal las propiedades que tiene, más que estar financiando la producción, ¿sí? Entonces, con toda esta información, el empresario va a generarse esas expectativas de corto plazo que van a estar influyendo en la generación de los ingresos corrientes futuros, ¿sí? Más o menos. No puedo bajar el nivel de aceleración. Había una tercera teoría que estaba dentro de la teoría de la inversión y que tiene que ver con la teoría de la preferencia por la liquidez, ¿sí? Para Keynes existen tres motivos para preferir liquidez. Gracias. Transacción, precaución y especulación, ¿sí? Y dentro de esta preferencia por la liquidez, en dos momentos vamos a estar trabajando con las expectativas. Me quedo, acá va a venir algo, por eso me quedo allá en el rinconcito del gráfico. Esa sería una demanda de dinero, ¿sí? Tiene una pendiente negativa, y esto tiene que ver porque en un momento determinado, para ciertos niveles de tasa de interés, ya sea real, nominal, la que se vaya a tomar para el cálculo, las personas deciden que tengo bonos o tengo efectivo, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que a medida que baja la tasa de interés, prefiera mantenerse más líquido, ¿sí? Entonces, para una determinada cantidad de oferta monetaria, va a quedar establecida la tasa de interés en el mercado monetario. ¿Está? Y si nosotros le sumamos la tasa de eficiencia marginal del capital, vamos a tener que para esa tasa de interés un nivel de inversión I sub 0. Pero a su vez existe otro motivo por el cual las empresas pueden decidir quedarse líquidos o invertir. Es cuando hay una
crisis de expectativas, ¿sí? En ese caso, el dinero que se tiene para encarar un proyecto ya deja de ir al proyecto porque ante unas expectativas negativas se frena esa inversión. Entonces, como un resguardo, dice la teoría, porque ahora vamos a ver qué pasa en la Argentina, como un resguardo de valor se prefiere mantenerse líquido. Entonces, ante una disminución de la eficiencia marginal del capital por una crisis en las expectativas, ¿sí? Un escenario más pesimista, disminuye la inversión. El tema es que si a su vez el empresario prefiere mantener liquidez, aumenta la demanda de dinero, aumenta la tasa de interés y esa tasa de interés termina impactando nuevamente en el nivel de inversión, reduciéndolo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto empezábamos como que el dinero no iba a tener influencia dentro de las expectativas y vemos que no tiene para nada un impacto nulo en lo que son las decisiones o las expectativas de largo plazo. Y en lo que tiene que ver en nuestro país, esa preferencia de liquidez en pesos no existe. Nuestra moneda no es resguardo de valor. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente se compra dólares o títulos, los cuales ahora están con una tasa más elevada, entonces vuelve a complicar, además que hubo restricción en la oferta monetaria, quiere decir que esta curva se correría para acá, vuelve a haber incrementos de la tasa de interés y vuelve a haber una reducción de la inversión. Esa inversión más la función de consumo impacta en un nivel de demanda agregada. Como habíamos dicho al principio, en este caso, al irse reduciendo, ese nivel de demanda agregada va a ser menor, por lo cual la capacidad productiva de largo plazo va a ser menor, generando desempleo. O sea, la economía funciona bajo los niveles de pleno empleo, ¿sí? Bueno, por último, un poco por lo que dimos esto, quizá un poco tan teórico. Bueno, era para simplemente, como explicó María José al principio, que tengamos en cuenta de que al tomar una decisión, tanto los gobiernos como nosotros particularmente, esa decisión no es tan aislada, sino que es parte de un sistema y está afectando al sistema en sí mismo. Bueno, los distintos modelos que presentamos buscan un poco mostrarnos cómo son los mecanismos teóricos que existen para explicar la generación de las expectativas, una conducta que es humana. Todos tratamos todo el tiempo de saber, de predecir qué es lo que va a pasar en cualquier cosa, en un resultado de un partido de fútbol, qué va a pasar con la bolsa, qué va a pasar con X situación en la familia. Siempre estamos tratando de predecir y para eso utilizamos la información que disponemos. Si bien, como dijimos, si bien quizás los primeros modelos son muy básicos, pero bueno, explican un poco cómo es la lógica que opera detrás de cada uno de los movimientos, de las otras variables, y bueno, y que en el momento de realizar cualquier tipo de inversión, siempre tenemos que analizar como mínimo tres escenarios. El que uno espera que sea, y uno optimista y uno pesimista, y ver cómo afecta eso el valor de las variables. Eso, gracias.